Si quieres descubrir los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Nikola Tesla. No eres un ser físico en el universo físico. Eres un ser vibracional en un universo vibracional. Eres tanto un emisor como un receptor de energía. Uno de los mayores desafíos del ser humano es aprender a vivir como un ser vibracional en un universo vibracional. Considera que eres un transmisor vibracional. Continuamente estás enviando señales que informan al universo quién eres en este momento. Esas señales atraerán o repelerán a otros seres vibracionales, eventos y experiencias. Naturalmente, atraes lo que está en armonía con tu estado de ser y alejas lo que está fuera de sincronía con tu estado. Si tu ser energético irradia riqueza y abundancia, tu realidad física reflejará riqueza y abundancia para tu ser físico. Si tu ser energético irradia ira y frustración, tu realidad física también lo reflejará. Una vez que aceptas que tu ser vibracional atrae patrones compatibles, queda claro que si deseas experimentar algo diferente en tu vida, debes cambiar de alguna manera las señales que estás emitiendo. Eres mucho más poderoso de lo que jamás imaginaste. Al entender cómo transmitir las vibraciones de tu vida ideal, puedes cambiar fundamentalmente la forma en que experimentas el mundo y alinearte con tu vida ideal. Si alguna vez te has preguntado si esto realmente funciona y cuál es la ciencia detrás de ello, entonces este video es para ti. En este video aprenderás algunas de las técnicas más poderosas que puedes usar para elevar tus vibraciones de inmediato. Todo es energía, y eso es todo lo que hay. Iguala la frecuencia de la realidad que deseas, y no podrás evitar obtener esa realidad. No puede ser de otra manera. Esto no es filosofía, esto es física. Albert Einstein. Ley de la vibración. La física cuántica afirma que todo en nuestro universo es energía. Cuando pones tu cuerpo bajo un microscopio, verás que está hecho de células. Y cuando te enfocas más, verás que tus células están formadas por tejidos, moléculas y átomos. Y cuando te enfocas aún más, notarás que los átomos y moléculas creados no son más que energía vibrando a una cierta frecuencia. Según las leyes del universo, la energía está constantemente vibrando a una cierta velocidad. Esto es exactamente lo que también afirma la ley de la vibración. Todo está vibrando y nada está en reposo. Todo lo que ves a tu alrededor está vibrando a una frecuencia diferente. Por ejemplo, tu escritorio puede parecer sólido y quieto, pero dentro del escritorio hay millones y millones de partículas subatómicas moviéndose y vibrando. Estas partículas están hechas de energía que vibra a una velocidad muy rápida, formando átomos, y luego los átomos formarán moléculas, y las millones de moléculas formarán lo sólido que conocemos como un escritorio. Nuestros pensamientos también son energías y vibraciones. La ley de la atracción, basada en la ley de la vibración, establece que atraemos lo que estamos enviando al universo. Cuando pensamos en un cierto pensamiento, nuestras células cerebrales o neuronas vibrarán a una cierta frecuencia. Y esta energía de alta velocidad atraerá lo que sea que enviemos a través de nuestros pensamientos. Tu mente es la herramienta más poderosa en el universo, porque puedes cambiar y alterar la energía de vibración a través de tus pensamientos y sentimientos. Cuando haces eso, atraerás y manifestarás la energía de vibración que está en armonía con tus pensamientos y sentimientos. Tu pensamiento es donde comienza. A medida que tu mente consciente se sumerge habitualmente en pensamientos de cierta frecuencia, estos se arraigan firmemente en tu mente subconsciente. Estos pensamientos se convertirán en tu vibración dominante, y esta vibración dominante establecerá una resonancia con otras vibraciones similares que las atraerán hacia tu vida. Quizás la mejor manera científica de explicar cómo funciona la ley de la vibración es usando un diapasón. Un diapasón puede servir como una útil ilustración de cómo un objeto vibrante puede producir sonido. Cuando obtienes dos diapasones con la misma frecuencia y golpeas uno con un martillo de goma, vibrará y transmitirá ondas sonoras a su alrededor, lo que hará que el segundo diapasón vibre y produzca las mismas ondas sonoras.
Esto se conoce como resonancia. Cuando piensas en un cierto pensamiento o sientes una cierta emoción, estás transmitiendo energía a través de la vibración a tu entorno. Y otras cosas, personas y experiencias que están vibrando en la misma frecuencia serán atraídas hacia ti. Esto es igual a la resonancia. Albert Einstein una vez acuñó las palabras acción espeluznante a distancia, en las cuales dijo que un objeto puede moverse, cambiar o ser afectado de alguna otra manera sin ser tocado físicamente por otro objeto. Por lo tanto, cualquier vibración de energía que envíes al universo la atraerás hacia tu vida. Puedes pasar todo tu tiempo y esfuerzo en tus metas, pero si no cambias la vibración, nunca lograrás tus sueños y manifestarás tus metas. Por eso, a menudo experimentamos momentos en los que las cosas no van en nuestro camino. Cuando tu vibración energética no está alineada con tus deseos en la vida, las cosas parecerán ir en tu contra, sin importar lo que hagas. Puedes dedicar horas extras a trabajar en tus sueños, trabajar más duro, encontrar formas, aprender mejores estrategias, contratar personas más talentosas para tu empresa, conseguir mejores socios comerciales, etc. Pero si tu vibración no cambia, eventualmente sufrirás los mismos resultados. Por ejemplo, cuando un empresario fracasa en un negocio y luego comienza otro, experimentará el mismo fracaso. Cuando finalmente lo entiende, cambia su vibración en armonía con sus metas y luego manifestará el éxito que siempre ha deseado. Cuando tu vibración está alineada con el pedido que estás haciendo al universo, las cosas vendrán hacia ti automáticamente sin mucho esfuerzo. Las cosas se volverán tan fluidas que parecerá que tienes el toque de Midas y puedes convertir cada negocio en un emprendimiento exitoso. Consideremos este experimento científico realizado por un grupo de científicos rusos. Realizaron un experimento donde separaron a una madre coneja de sus crías y la mantuvieron en un submarino sumergido en el mar. Las crías se quedaron en el laboratorio a miles de millas de distancia. La madre coneja fue conectada con un equipo sofisticado para medir las ondas cerebrales. Luego, los científicos mataron a una de las crías de conejo y observaron que las ondas cerebrales de la madre coneja se volvían locas exactamente en el mismo momento en que mataron a su cría. Esto demostró que, aunque la madre coneja y las crías estaban a miles de millas de distancia, sus vibraciones estaban sincronizadas entre sí. Este es el mismo principio que se discute en la ley de la vibración. Puede que no comprendas completamente cómo funcionan las vibraciones, pero podría haber una resonancia entre dos vibraciones distantes. Los científicos realizaron otro estudio utilizando jugadores de baloncesto, dividiéndolos en 3 grupos. El primer grupo no hizo nada. Al segundo grupo se le dijo que practicara lanzamientos y al tercer grupo se le indicó practicar lanzamientos a través de la visualización. Después de unas semanas, los científicos identificaron que el rendimiento de lanzamiento del primer grupo había disminuido, mientras que el segundo grupo de jugadores de baloncesto mejoró sus habilidades de lanzamiento. El tercer grupo de jugadores que no tocó la pelota, pero practicó mediante la visualización, logró la misma mejora que el segundo grupo de jugadores que practicó físicamente todos los días. Esto sugiere que, incluso solo utilizando técnicas de visualización, podrás manifestar cosas en la vida real. Es por eso que la ley de la vibración y la ley de la atracción funcionan. Cuando tu vibración está en armonía con lo que deseas, tus deseos llegarán automáticamente a ti, o en otras palabras, de alguna manera atraerás lo que deseas en tu vida. El estudio científico sobre la amígdala, el centro emocional del cerebro, muestra que, si estamos temerosos y ansiosos, inducimos automáticamente sentimientos de miedo y ansiedad en los demás. Es por esto que, si tu energía vibra a una frecuencia que te hace sentir negativo, automáticamente atraerás negatividad a tu vida. Ahora que entiendes cómo funciona la ley de la vibración, ¿cómo puedes usarla para atraer la vida que siempre has soñado? Recuerda, todo sucede primero en el mundo interno. El mundo externo es solo un eco o los frutos de lo que ha sucedido en el mundo interno. Tu misión es mantener esa vibración,
y desbloquear los deseos de su espacio energético para que puedan manifestarse. Necesitas aprender a cerrar la brecha entre tu intención y la manifestación. Abraham Hicks dijo una vez: la mayor parte de nosotros es no física. Esto puede sonar un poco confuso, pero tu objetivo es alinear tu vibración con la vibración de las cosas que deseas en tu vida. Cuando tu vibración esté alineada con lo que deseas, el universo te lo entregará. Te sentirás afortunado y las cosas vendrán hacia ti sin mucho esfuerzo. Entonces, ¿cómo puedes hacerlo? Bueno, en términos simples, solo necesitas asegurarte de que tus pensamientos y sentimientos estén en armonía con lo que deseas. Necesitas actuar como si las cosas que deseas ya se hubieran manifestado y las estás viviendo ahora mismo. La mayoría de las personas entienden sus pensamientos, pero a menudo olvidan que sus sentimientos también juegan un papel importante en el proceso de manifestación. Necesitas sentir como si tu deseo ya se hubiera manifestado. Esto cerrará la brecha entre tu mundo interno y externo. Hay 5 pasos que puedes seguir para elevar tu vibración y utilizar la ley de la vibración para manifestar lo que deseas en la vida. Número 1. Establece tus intenciones. El primer paso para manifestar tus deseos mediante la ley de la vibración es establecer tus intenciones correctamente. La mayoría de las personas no tienen idea de lo que quieren, y mucho menos de cómo manifestarlo. Por lo tanto, son demasiado vagos con sus intenciones. Pueden querer tener un negocio exitoso en un momento, y al siguiente sentir dudas y preferir seguir trabajando en su carrera actual. Esto envía mensajes confusos al universo, y tus vibraciones no estarán en armonía con lo que deseas. Además, muchas personas son muy vagas con sus deseos. Quieren ser ricos, pero no tienen idea de cuánto quieren exactamente. Cuando reciben un aumento de $100, son $100 más ricos, pero sienten que no es suficiente y lo asocian con un sentimiento negativo. Por lo tanto, establece tus intenciones correctamente. Asegúrate de entender qué deseas lograr en tu vida. Solo cuando sabes lo que quieres, puedes enviar el mensaje correcto y consistente al universo, y el universo generará lo que deseas en tu vida. Número 2. Usa la visualización para elevar tus vibraciones. El segundo paso es elevar tu vibración mediante la visualización. Puedes saber que, para manifestar tus sueños, debes centrarte en alinear tu vibración con las cosas que deseas. La visualización es una de las herramientas más poderosas que pueden ayudarte en esto. Cuando visualizas lo que deseas, tu mente no puede diferenciar entre lo que es real y lo que se está visualizando. Es por eso que cuando visualizas exprimir jugo de limón en tu boca, tendrás más saliva en la boca. Tu mente hace que lo visualizado sea real. Así que practica visualizar las cosas que deseas ser, hacer y tener en tu vida. Mírate a ti mismo como si ya estuvieras allí, logrando y viviendo tus sueños. Debes verlo vividamente para que tu mente lo haga real y eleve tu vibración para que coincida con las cosas que deseas. La clave es centrarse en mantener la vibración en armonía con tus sueños y el proceso de manifestación ocurrirá. Número 3. Aumenta tu vibración a través de las emociones. El tercer paso es elevar tu vibración a través de las emociones. Y aquí es donde la mayoría de las personas se equivocan con respecto a la ley de la vibración y la ley de la atracción. La mayoría piensa que todo lo que necesitan hacer es pensar en lo que desean, y el proceso de manifestación ocurrirá. Esto es solo una verdad a medias. También necesitas elevar tu vibración a un nivel más alto mediante tus emociones. No puedes simplemente soñar con lo que deseas y esperar a que las cosas sucedan. Necesitas sentirlo con tus emociones. Por ejemplo, no solo visualices lo que deseas. Debes asociar tus emociones y sentimientos en el proceso. Siente como si ya fueras exitoso, como si ya hubieras alcanzado tus metas y estuvieras viviendo tus sueños. Tu emoción es uno de los dispositivos más poderosos que pueden intensificar tu vibración y ayudarte a manifestar lo que deseas en la vida. Sin emociones, nada se mueve. Número 4. Cree en el proceso. El cuarto paso es confiar y creer en el proceso.
La mayoría de las personas no entienden este paso porque simplemente no creen en él. Cuando realmente crees en algo, nunca lo cuestionarás y definitivamente lo harás. Sí, definitivamente harás algo al respecto. Cuando crees en algo, por ejemplo, que vas a ganar la lotería, ¿crees que dudarás en comprar un boleto de lotería? No lo harás. Y si crees sin sombra de duda que tu negocio va a tener éxito, ¿crees que trabajarás en ello? Sí, también lo harás. La mayoría de las personas no creen que puedan alcanzar sus sueños y manifestar lo que quieren, y por eso no toman medidas. Todo lo que hacen es pensar en lo que desean, pero en lo más profundo de sus corazones no creen que sea posible para ellos. Nunca dejes que esto te suceda. Elige confiar en el proceso y creer en él. Más importante aún, cuando realmente crees en ello, actuarás en consecuencia. Número 5. Relájate y prepárate para recibir. Finalmente, necesitas soltar y estar dispuesto a recibir. No te obsesiones demasiado con las cosas que deseas. Cuando te obsesionas demasiado, te sentirás estresado en el momento en que no recibas los resultados que deseas. La mayoría de las personas están obsesionadas con el resultado que han creado en el efecto contrario y han causado que el proceso de manifestación falle. Considéralo como un árbol en crecimiento. Todo lo que haces es asegurarte de proporcionar un suelo adecuado y exponer la planta a la luz del sol y regarla regularmente. ¿Puedes acelerar el proceso regando la planta durante 24 horas? No puedes. Ciertamente, matarías la planta si lo hicieras. Lo mismo ocurre con tu intención de atraer y manifestar en tu vida. No puedes acelerar el proceso. Haz lo que se supone que debes hacer y luego suelta y deja que el universo te lo entregue. Ahora sabes cómo usar la ley de la vibración de la manera correcta. Si te ha parecido útil este video, agradezco tu apoyo. Si quieres seguir recibiendo contenido valioso como este, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartirlo con quienes creas que puedan beneficiarse. Gracias por estar aquí y por tu continuo respaldo.